La venida del Anticristo y su nombre revelado, parte número 2, por Milton Alonso Granados, Universidad de Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hemos estado hablando sobre la misteriosa figura del Anticristo. En el episodio anterior analizamos tanto la posición que presenta Juan en su primera carta, como la posición que presenta el apóstol Pablo acerca de este hombre de pecado o hijo de perdición en su segunda carta a los tesalonicenses. También he dicho que existe una fuerte interrelación entre la figura del hijo de perdición o inicuo, el anticristo, y la bestia que se describe en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a dirigir nuestra atención acerca de lo que el libro de Apocalipsis nos enseña con respecto a la bestia. Para esto leeré algunos pasajes en Apocalipsis capítulo 13. Verso 1 dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el verso 4 dice: y adoraron la bestia. En el verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el verso 13 de este mismo capítulo 13 del Apocalipsis dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Verso 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Un pasaje más que nos da claridad acerca del misterio de la bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Ahora, lo primero que entendemos acerca de la bestia es que surge del mar y que se le describe como teniendo 7 cabezas, 10 diademas y todo este tipo de cosas. Vimos anteriormente que hay sólidas evidencias internas y externas que nos indican que a la hora que Juan escribe el Apocalipsis, el 6º rey estaba vivo y que este rey era el emperador del Imperio Romano, Nerón. Ahora bien, si nosotros analizamos todas las imágenes descritas anteriormente, nos daremos cuenta del gran poderío militar que posee la bestia que sale del mar y que tiene las 7 cabezas. Con respecto a esta afirmación diré que una gran mayoría de los eruditos bíblicos coinciden a la hora de afirmar que la bestia descrita por Juan representa al gran poderío militar del Imperio de Roma. También podemos establecer una clara referencia entre las 7 cabezas y las 7 montañas o los 7 montes. Apocalipsis 17:9. Una de las muy importantes referencias que encontramos en las fuentes literarias de la antigüedad tiene que ver con el hecho de que a la ciudad de Roma se le llamaba comúnmente Septa Montium, o simplemente las 7 montañas, que finalmente fueron descritas por Juan como los 7 montes. ¿Es acaso Roma esta misteriosa bestia que hace todas estas cosas malvadas y a la cual se le conoce por este extraño y críptico número 666 al que se le llama la marca de la bestia? Una cosa es clara, y es que a lo largo de la historia de la iglesia la gente ha intentado darle la identificación a la bestia, que es conocida por el número 666 o anticristo. Nuevamente nos vemos aquí ante la duda, que por un lado nos presenta todo este poderío de una institución o gobierno como el romano, y por el otro lado, todo este poderío que una institución
le da a un hombre, como el rey, el emperador o alguna otra persona de gran poder. Por causa de la actividad religiosa que rodea a la figura del inicuo, la bestia y el anticristo, algunos han argumentado históricamente que el anticristo será una persona religiosa o una persona famosa que buscará ser un falso sustituto de Cristo. En los tiempos de la Reforma, el candidato más señalado para cumplir con la imagen del anticristo fue el Papa. Tanto Lutero como Calvino ambos estaban convencidos que el Papa en Roma era sin duda alguna el anticristo. Por ende, la Iglesia Católica Romana era el sistema o institución anticristiana que estaba encarnada en aquel que ostentaba el poder y que se hacía llamar a sí mismo el vicario de Cristo en la tierra, esto es, el sustituto de Cristo en la Iglesia, a saber, el Papa. Esta sin duda fue una época de corrupción sin precedentes en la historia del papado. De hecho, que todos los historiadores coinciden en concluir, inclusive los historiadores romanos, que desde los días del Papa Rodrigo Borgia y hasta el siglo XVII hubo un periodo de gran oscurantismo. Rodrigo Borgia fue el Papa número 214 de la Iglesia Católica entre 1942 y 1503. Este hombre fue uno de los papas más polémicos y recordados de la historia, no porque sus acciones fueran muy distintas a las de los otros papas que le precedieron, sino porque éste nunca trató de disimularlas. Es por esta razón y muchas otras que en la Confesión de Fe de Westminster se incorporó un artículo o credo de fe que aseguraba que el Papa en Roma es el anticristo. Sin embargo, hay pocos que el día de hoy argumentarían que las imágenes bíblicas y el poderío para destruir dado al anticristo o la bestia sea una fiel representación del Papa en Roma. La Confesión de Fe de Westminster fue un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. Estudiantes de la profecía bíblica han visto la figura del anticristo en diferentes líderes mundiales de gran poder y de gran maldad que han surgido a través de la historia. En el siglo XX, algunos de los candidatos para ser identificados como el anticristo han sido Joseph Stalin y Mussolini, porque si traduces el título de Mussolini, el Duce, de cierta manera puedes llegar al número 666. También uno de los candidatos más populares en el siglo XX ha sido Adolfo Hitler, por su devastadora destrucción del pueblo judío y de su maldad sin precedentes. Además, si estudias la vida de Adolfo Hitler, verás que en sus propias notas de diario aún existentes y escritas por su propia mano, él declara: «Hoy he hecho un pacto con Satanás». Debido a esto y a su sorprendente poderío militar, se llegó a pensar de él como la bestia o anticristo que había sido levantado por obra de Satanás. Otro punto a tomar en cuenta era que el círculo cercano de Hitler estaba activamente comprometido con el satanismo. Pero de nuevo, así como sucedió anteriormente, una vez más, el tiempo ha pasado y no mucha gente habla de Hitler como el que cumplió la profecía del anticristo apocalíptico. Ahora, si nosotros consideramos todo el proceso que hemos estado examinando aquí en cuanto al tiempo del cumplimiento, las referencias proféticas hechas por Jesús hacia aquella generación en el Monte de los Olivos, lo dicho por Juan en su primera carta, la aclaración hecha por el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses y las afirmaciones en cuanto a la cercanía de los eventos descritas en el libro del Apocalipsis, entonces nos veremos luchando en contra de este extraño pensamiento que nos lleva a considerar que la palabra profética tuvo su cumplimiento en aquellos tiempos. Leo para ustedes 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. 1 Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que
Es el último tiempo. Entonces, ¿fue esta profecía acerca del anticristo, hijo de perdición o bestia, una profecía cumplida sobre la generación a la cual profetizó Jesús en el primer siglo? Una vez más, recordemos que ya para aquel tiempo tanto el misterio de la iniquidad estaba activo, como también el espíritu del anticristo. Ambos ya estaban operando y tomando forma para su completa manifestación. Agregando a esto, el lenguaje del libro de Apocalipsis se fundamenta en las cosas que debían de suceder pronto o dentro de muy poco tiempo. No olvidemos que el Apocalipsis abre y cierra tanto en su primer capítulo como su último capítulo con la frase las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1 verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por causa de la naturaleza misma de las formas literarias descriptivas que encontramos en Apocalipsis, muchos eruditos creen que este libro fue escrito en una especie de código para evitar que quienes lo leían fueran descubiertos y proteger así de la persecución a la comunidad cristiana que estaba involucrada en el conocimiento de toda esta información. También sabemos que la iglesia del primer siglo sufrió una enorme persecución, primero a manos de la comunidad judía, luego a manos de quienes apostataron de la fe y por último a causa de los romanos. Una de las más significantes persecuciones se dio en la década de los 60 bajo la autoridad de Nerón, y fue bajo la autoridad de Nerón que comenzó la persecución de los cristianos. La tradición nos dice que Nerón mismo fue quien en el mes de julio del año 64 después de Cristo inició el gran incendio que destruyó muchas partes de Roma y que después de haber hecho esto culpó por ello a los cristianos. Por causa de esto, los cristianos de aquel entonces gozaban de un fuerte rechazo popular y no solo eran vistos de muy mala manera, sino que muchos de ellos perdieron su vida a causa de esta acusación. Fue bajo el comando y reinado de Nerón que Pedro y Pablo, dos grandes apóstoles de la iglesia del primer siglo, fueron ejecutados. Ahora, si consideramos la posibilidad de un candidato del siglo I, un candidato que apareciera antes del regreso de Cristo en términos de la destrucción de Jerusalén y la venida del juicio sobre el templo y la nación judía, estaríamos buscando identificar a alguien que apareciera obviamente antes del año 70 después de Cristo. Si en conformidad con lo visto anteriormente, este fuera el periodo de tiempo en el que estuviéramos restringidos para ubicar el cumplimiento y la identidad del anticristo, entonces obviamente el candidato más probable sería Nerón. En el mundo antiguo, incluso entre los paganos, nadie se distinguía por su maldad en la medida en que el emperador Nerón lo hizo. La vida de Nerón fue una vida de violencia radical y de carnicería. Para comenzar, fue él quien asesinó a varios miembros de su propia familia. Además, Nerón castró a un joven de nombre Esporo y luego se casó con él. Él asesinó brutalmente en el año 65 después de Cristo a su propia esposa mientras ella estaba embarazada, pateándola hasta la muerte. El historiador y biógrafo romano Suetonius, conocido como Cayo o Gallo Suetonio Tranquilo, nacido en el año 70 y fallecido en el año 126 después de Cristo, escribió que Nerón inventó una especie de juego en el que se cubría con la piel de algún animal salvaje. Después de hacer esto, Nerón salía de una jaula y atacaba las partes íntimas de hombres y mujeres que estaban atados a postes. Esto era solo parte del variado menú de entretenimiento que promovía el circo privado y algunas veces abierto al público del emperador Nerón. Él hacía que hombres y mujeres fueran atados
Después, él salía como un león o un lobo cubierto de pieles y luego atacaba los genitales de las personas que estaban allí. Así que este era solo parte del tipo de comportamiento extremo y bestial que tenía Nerón. Nerón inició su reinado como emperador en el año 54. Su persecución a la comunidad cristiana fue en el año 64 y él se suicidó en el año 68, 14 años después de asumir el poder como emperador. Él se suicidó a la edad de 31 años, de modo que ascendió al poder cuando solo tenía 17 años. El historiador romano Gayo o Publio Cornelio Tácito, nacido en el año 55 y fallecido en el año 120 después de Cristo, habló de la naturaleza cruel e inhumana que tenía Nerón. También el filósofo y escritor romano Gayo o Cayo Plinio II, también conocido como Plinio el Viejo, fallecido en el año 79, describió a Nerón como el destructor de la raza humana y el veneno del mundo. 10 Junio Juvenal, fallecido en el año 128, fue un poeta romano, autor de 16 sátiras en las que describe a Nerón. Juvenal escribió: la naturaleza de Nerón es cruel y su tiranía sanguinaria. Apolonio de Tiana, filósofo griego, nacido en el año 3 a.C. y fallecido en el año 97 después de Cristo, menciona de forma muy específica en sus escritos que el apodo favorito de la gente, el apodo que la gente le tenía a Nerón era simplemente la bestia. Apolonia en sus comentarios dice: en mis viajes, que han sido más amplios que los que haya realizado hombre alguno, he visto muchas bestias salvajes de Arabia y de India, pero esta bestia que comúnmente se llama un tirano, no sé cuántas cabezas tiene, ni tampoco si tiene forma de garra y armado de horribles colmillos y de una fiera salvaje. No se puede decir que alguna vez se haya sabido de una persona que se coma a su propia madre, pero Nerón se ha atiborrado de esta dieta. Así el registro histórico, que proviene no de la comunidad cristiana, sino de los contemporáneos de Nerón, de la propia cultura romana, describen una y otra vez la naturaleza salvaje y bestial de este monstruo o loco sanguinario llamado Nerón. Bueno, ¿y qué pasa con el número críptico al que el autor de Apocalipsis advierte a la gente que esté alerta? ¿Acaso les da una clave, pista o indicación para que puedan reconocer a esta bestia de naturaleza destructiva y descrita en el Apocalipsis? Juan indica en su profecía que esta bestia puede ser reconocida a través de números, y el número asignado para esto es el 666. Ahora, antes de explorar este número, también quiero mencionar que curiosamente existe una variación muy interesante en algunos manuscritos antiguos que se remontan a la época de la escritura del libro del Apocalipsis. Existe una variante textual en este versículo, de modo que el número que se enumera allí no es el número 666, sino el número 616. Por ejemplo, el fragmento antiguo número 115 nos muestra el número 616 y no el comúnmente conocido 666. Ahora, generalmente se entiende que ocurre una variante textual cuando el manuscrito original, al ser copiado a mano y en el proceso laborioso y cansado de copiar palabra por palabra en el texto de las escrituras, ocasionalmente se perdía una letra o a alguien se le olvidaba cruzar una T. O por un simple error alguien agregaba algo en el proceso. De manera que a través del estudio cuidadoso de los manuscritos existentes que tenemos de la antigüedad, vemos que estas cosas sucedieron y tenemos varios ejemplos de esto. Pero en esta ocasión
puede que esto tenga un significado especial. En el mundo antiguo, los criptogramas o mensajes ocultos en código eran algo común. Un criptograma era un mensaje oculto o codificado en el que los números y letras se relacionaban entre sí. Ahora, en cuanto a los tres grupos principales de idiomas de la antigüedad que nos preocupan aquí, a saber, hebreo, griego y latín, todos ellos tenían sistemas que utilizaban las letras con valores numéricos, de manera que los tres idiomas se usaban de manera criptogramatical. Aún el día de hoy nosotros seguimos estando familiarizados con esto, al menos con respecto al latín, porque somos conscientes del uso de los números romanos. Los números romanos no son simplemente letras latinas, sino que ellas tienen un valor numérico. Por ejemplo, la letra latina X tiene el valor numérico de 10, la letra latina V tiene un valor numérico de 5, la letra latina M tiene un valor numérico de 1000 y así sucesivamente con la letra D, L, I, todas ellas tienen un claro valor numérico. Ahora, esto también sucede con el hebreo. Si miramos el nombre de Nerón en hebreo, obtenemos el nombre transcrito de Nerón César. Y en el alfabeto hebreo y su numerología, cuando se traduce a números, el nombre Nerón César se obtiene exactamente el número 666. Sin embargo, en el mundo antiguo y para darle una mayor claridad en cuanto al nombre de la bestia en su equivalencia numérica al lector griego, aquel que copia o transcribe decide introducir una muy pequeña y leve variación en la escritura numérica. Es por este motivo que tenemos en los escritos antiguos tanto el 666 como el 616. De manera que aunque el número 666 cambia a 616, el nombre de Nerón César es claramente entendido y fácilmente identificado por su valor numérico tanto para una mente hebrea como para una griega. Así que estas variantes antiguas encontradas en los escritos modificados fueron hechos con la intención de que los griegos fueran capaces de relacionar la modificación numérica equivalente para identificar con facilidad el nombre de la bestia. Pareciera que entonces queda respondida la pregunta, ¿fue el 666 en lugar del 616, o más bien fue el 616 en lugar del 666 una variación intencional o no intencional? Respuesta, sí, se cree que esta fue una variación intencional para que las personas de habla griega pudieran discernir el número basándose en el idioma griego en lugar de requerir que tuvieran que conocer hebreo para comprender el cifrado del nombre de la bestia codificado. Además sabemos también que durante el reinado de Calígula y el reinado de Nerón hubo una rápida expansión del culto al emperador de Roma. Así como algunos de los primeros emperadores como Augusto recibieron el honor de ser considerados deidades o dioses después de su muerte, también sabemos que la gente no practicó la adoración de sus imágenes durante su vida, pero bajo Calígula y especialmente bajo Nerón, esto era de carácter obligatorio. En el tiempo de Nerón, esto ocurrió por orden directa del propio Nerón. Nerón tenía su propia estatua instalada en el templo de Marte e impuso la adoración de su imagen o estatua. También, de acuerdo con Dion Casio, quien fue un político militar e historiador romano nacido en el año 164 después de Cristo, cuando el rey armenio visitó a Nerón en el año 66, se arrodilló y se dirigió al emperador como amo y Dios. Al parecer, fue en este instante cuando Nerón efectivamente se visualizó a sí mismo como alguien que se encontraba muy próximo a la divinidad. Nerón dijo al rey, has hecho bien en venir aquí personalmente, para que al conocerme cara a cara puedas disfrutar de mi gracia. Yo tengo la potestad para quitar reyes y para imponerlos. Eso está escrito en el libro Historia de Roma.
Poco tiempo después, en una espléndida ceremonia pública cuidadosamente organizada, el sacerdote del dios de la luz repitió sus palabras de homenaje mientras la luz del sol naciente brillaba sobre el rostro de Nerón y le hacía ver en toda apariencia como el nuevo dios del sol. Además de todas estas cosas registradas en la historia acerca de Nerón, también sabemos que personas como Flavio Josefo vieron como un gran sacrilegio y una abominación desoladora cuando los estandartes o insignias romanas, que eran consideradas objetos de adoración que representaban culto al emperador, fueron llevadas al templo mismo como un acto de profanación de la religión judía. Así que vemos que todas estas cosas descritas anteriormente concuerdan con la vida real de Nerón, quien fielmente representa la cruel, malvada y casi religiosa figura idolátrica y de poder militar representada en la bestia o 616 del Apocalipsis. Por este motivo, muchos historiadores y eruditos se han inclinado por creer que la bestia descrita aquí, el anticristo y el hombre de pecado o hijo de perdición, todos ellos cumplieron fielmente o fueron fielmente representados por la persona de Nerón. No olvidemos que Nerón estaba vinculado directamente a los eventos que pronto tendrían lugar con la destrucción de Jerusalén, la destrucción de su templo y el juicio de Dios sobre el pueblo judío. Ahora, algunos que también se han impresionado con el estilo de vida de Nerón y su concordancia con la bestia apocalíptica reconocen al menos que Nerón era un tipo de la bestia y del anticristo y por tanto un hijo de perdición. Aquellos que todavía esperan que el anticristo está por venir aseguran que éste, en su futura manifestación, será uno tan cruel y salvaje como el monstruo o la bestia de Nerón. La venida del anticristo, parte número 2, por Milton Alonso Granados, Universidad Evangelio Eterno, Principio y Fin de los Siglos.